Río Nilo Rojo en la Biblia. El río Nilo, la majestuosa arteria de Egipto, ha sido un símbolo de vida, fertilidad y riqueza a lo largo de la historia. No obstante, este imponente río también ha estado envuelto en misterios y relatos legendarios, como lo es su transformación en sangre, un evento descrito en la Biblia, específicamente en el libro del Éxodo. Este fenómeno, donde las aguas del Nilo se tornaron rojas como la sangre, está cargado de significados espirituales y simbolismos que han sido objeto de análisis e interpretación a lo largo de los siglos. En el contexto bíblico, la transformación del Nilo en sangre es uno de los 10 plagas enviadas por Dios a Egipto. Esta plaga fue un acto divino destinado a demostrar el poder de Dios y persuadir al faraón para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Es un relato que ha capturado la imaginación de creyentes y estudiosos por igual, ofreciendo múltiples niveles de interpretación. Desde una perspectiva espiritual, el Nilo Rojo simboliza la interrupción de la vida y la fertilidad. El Nilo era visto como una fuente de vida en el antiguo Egipto. Sus inundaciones anuales eran esenciales para la agricultura y la supervivencia. Por lo tanto, la plaga que convertía sus aguas en sangre representa una inversión directa de este principio vital, transformando un símbolo de vida en uno de muerte y destrucción. En muchas tradiciones espirituales, la sangre es vista como un agente de purificación y renacimiento. Así, la transformación del Nilo podría verse como una purificación de Egipto y una preparación para un nuevo comienzo, particularmente para los israelitas, quienes estaban a punto de embarcarse en su éxodo hacia la libertad. En un nivel más profundo, este evento puede ser visto como una manifestación de la justicia divina y la soberanía de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza. En la cultura egipcia, el Nilo era venerado casi como una deidad, un símbolo del poder y la estabilidad del faraón. Al transformar el Nilo en sangre, Dios no solo desafía el orden establecido en Egipto, sino también demuestra su supremacía sobre los dioses egipcios y la naturaleza misma. En el cristianismo, la sangre a menudo simboliza el sacrificio y la redención, anticipando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, la plaga del Nilo Rojo se puede interpretar como un presagio de la salvación y la redención que vendría a través de Cristo. En conclusión, la transformación del río Nilo en sangre, tal como se narra en la Biblia, es un relato rico en simbolismo espiritual. Representa la interrupción de la vida y la fertilidad, la purificación y renovación, la justicia divina, y anticipa temas de sacrificio y redención.